Hola, mi nombre es Valeria Mandakovic, soy canalizadora, sanadora, terapeuta desde el enfoque Alama y fundadora de este enfoque de sanación energética. Estoy aquí hoy día para hablarles de justamente la sanación energética. Para hablar de este tema, quiero hacer primero una distinción entre sanación y curación. A veces entendemos los dos conceptos indistintamente de la misma manera, pero tienen una diferencia bien importante que la voy a explicar ahora. La curación tiene que ver con la remisión de los síntomas de una enfermedad o la remisión de síntomas. A veces los síntomas no configuran en sí una enfermedad, pero es la remisión de los mismos. Por ejemplo, si alguien se resfría o tiene una gripe, ¿ya? Un médico o una persona que se automedica va a intentar remitir los síntomas con, por ejemplo, jarabes para la tos, si es que tiene tos, con algún remedio o antialérgico para descongestionar el romadizo, etc. Tiene que ver con remitir el síntoma. Pero nadie se preguntó de por qué se enfermó, cuáles fueron las causas de esa enfermedad y qué puede hacer para evitar enfermarse de nuevo. Entonces, por lo mismo, es importante, vamos a pasar ahora a definir el otro concepto que es la sanación. La sanación va mucho más allá de remitir los síntomas. Si bien remite los síntomas, se hace cargo de todas las causas o todos los orígenes que comprometen esos síntomas o esa enfermedad. Entonces, por ejemplo, en el caso de la persona que se resfría, va a tratar de comprender por qué se resfrió o para qué se resfrió, ¿ya? Trata de comprender todas las variables o todos los ámbitos en los cuales se desenvuelve la persona para ir identificando esos orígenes. Por ejemplo, va a ver cómo está la persona en términos físicos, ¿ya? Que ahí están los síntomas físicos. Va a ver a la persona en el ámbito mental, es decir, cuáles son los pensamientos recurrentes, las ideas recurrentes de la persona que podrían, no siempre, pero podrían estar afectando esa enfermedad o podrían estar interviniendo en esa enfermedad. Va a tener que ver también va a ver el ámbito emocional de la persona, qué es lo que está sintiendo o ha estado sintiendo por un tiempo. Y va a haber otros ámbitos también que los vamos a explicar a continuación. Entonces, en definitiva, la sanación se hace cargo de los síntomas, de las causas y orígenes de estos y intenta que la persona se sane desde lo más profundo y desde una mirada integral. Mientras que la curación tiene que ver con remitir solamente los síntomas físicos o emocionales o el síntoma que aparezca de una buena vez, lo que no significa que va a hacerse cargo de la enfermedad propiamente tal, porque yo podría remitir un síntoma, por ejemplo, yo podría remitir el romadizo, pero si no me hago cargo del origen, podría la persona hacer después otra enfermedad u otro síntoma que tenga que ver con el mismo origen, pero es otro síntoma, ¿ya? Entonces, antes de abordar los pasos de la sanación, que es importante que lo sepamos, es importante que comprendan todos que todos y de verdad todos podemos sanarnos a nosotros mismos. Todos tenemos la capacidad para sanarnos y para sanar a otros. Sin embargo, hay personas que tienen más habilidades para sanar. Es como cuando alguien quiere tocar piano. Hay gente que tiene más habilidades naturalmente para aprender a tocar piano y otras personas tienen menos habilidades. Lo mismo pasa con la sanación. Lo que no significa que si, por ejemplo, yo tengo menos habilidades para tocar piano, eso no significa que yo no pueda tocar piano, ¿sí? Entonces pasa exactamente lo mismo en este ámbito. Ahora, los pasos de la sanación desde el enfoque Alama son 3. Primero, lo primero que hay que hacer, y esto parece a veces como que estuviera de más, pero de verdad que es importante, es identificar los síntomas, ¿ya? Esto tiene que ver con la
conciencia corporal que tiene la persona, o la conciencia mental, o la conciencia emocional, ¿ya? Es importante que la persona sepa observarse, aprenda a auto-observarse, observarse en términos corporales. Por ejemplo, decir, pucha, hace 3 días me siento mal. Hay gente que simplemente dice, hace 3 días me siento mal, pero no son capaces de identificar dónde está el malestar, ¿ya? En cambio, una persona con más conciencia corporal diría, hace 3 días tengo tengo como irritado el esófago, hace 3 días tengo un mareo en este sector, hace 3 días me duele la cabeza acá. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí es esa identificación de síntomas la que es importante tener presente. Así igual la identificación de emociones. Hay gente que está enojada todo el tiempo, pero no sabe que está enojada. Y tienen, por ejemplo, conductas que desde la psicología se llaman pasivo-agresivas. Por ejemplo, hablan en un tono muy bajito, con un volumen bajo, se acercan a las personas, pero dicen 3 palabras que pueden ser absolutamente hirientes, pero con la mejor de las sonrisas. Esas son las personas pasivo-agresivas. Y esa persona claramente tiene rabia, pero no siempre tiene o está consciente de esa rabia. Entonces es importante identificar la rabia que tenemos, las penas, tristezas que tenemos, los miedos que tenemos, ¿ya? Porque eso también nos va a dar cuenta de síntomas. Esos también son síntomas o son señales de que algo no anda bien con nosotros. Sobre todo cuando es algo recurrente. No estoy diciendo que el miedo que me provoca ver una araña grande, ¿ya? No, es el miedo que tenemos constantemente. El miedo a fallar, por ejemplo, el miedo a, qué sé yo, atrevernos a hacer cosas nuevas, el miedo, qué sé yo, a que nos rechacen, etc. Ahora, otra cosa que tenemos que identificar son los pensamientos o las ideas recurrentes que tenemos, ¿ya? Por ejemplo, uno puede estar todo el día haciendo referencia a un tipo de idea que no siempre la tenemos consciente. Como por ejemplo, no soy lo suficientemente bueno para lo que sea, ¿ya? Suficientemente bueno como pareja, suficientemente bueno en el trabajo, suficientemente bueno, etc. Si ese pensamiento, esa idea es recurrente, ahí tenemos un patrón y eso está hablando de que algo no está bien en nosotros. Entonces, hay que también escucharnos, escuchar lo que pensamos. Entonces, primer paso, identificar todo esto. Cuando identificamos los síntomas o la enfermedad, recién nos podemos hacer la pregunta de ¿por qué nos pasa esto? ¿Ya? Que tiene que ver con el paso 2 de la sanación. El segundo paso de la sanación energética tiene que ver con identificar los orígenes de la enfermedad o de los síntomas. Para identificar los orígenes, primero hablo de orígenes porque siempre son más de uno, ¿ya? En general es muy raro que haya un origen o una causa que repercuta en un síntoma o en una enfermedad. Entonces, hablamos de orígenes y para comprender esto de los orígenes tenemos que tener súper presente que hay distintos ámbitos en los cuales tenemos que poner ojo porque lo que no se pregunta o lo que no abordamos, simplemente no va a llegar esa información. Entonces tenemos que preguntar ámbito por ámbito para ver si la enfermedad o síntoma tiene que ver con estos ámbitos. Primer ámbito, el físico. ¿Hay algún origen físico de lo que me está pasando? Esa es una pregunta que tenemos que hacernos. Al segundo ámbito, emocional. ¿Algún origen emocional? ¿Algún origen mental? Y además hay otros orígenes que voy a ahora describir. Primero, origen kármico, que tiene que ver con otras vidas. De repente hay historias de otras vidas que están repercutiendo en el síntoma o enfermedad que estamos teniendo hoy. También tiene que ver con los contratos prenatales. Antes de nacer, nosotros hacemos contratos con otras personas, y digo contrato, no es de contrato con firma necesariamente, pero sí acordamos cosas con otras personas que nos van a pasar y que van a determinar muchas veces las relaciones que tenemos con los demás. Eso también puede estar influyendo en el síntoma o enfermedad.
También tiene que ver con el ámbito espiritual, con el ámbito energético en el sentido del campo energético. Si nuestro campo energético está contaminado, va a repercutir en lo que nos está pasando. También está el ámbito ancestral. Nosotros tenemos mucha historia para atrás. Nosotros no solo heredamos aspectos físicos o constitución física, sino que también nosotros heredamos muchas veces cargas emocionales, a veces heredamos enfermedades o historias. Por ejemplo, todas las mujeres de mi familia hacen cáncer de mama y tengo cáncer de mama, o todos los hombres de mi familia han sido infieles y a mí me han sido infiel. ¿Se dan cuenta? Entonces uno hereda otras cosas y por eso hay que preguntar importantemente el ámbito ancestral. Entonces son muchos los ámbitos que están interviniendo y por lo mismo los orígenes pueden ser múltiples en una enfermedad o en la aparición de síntomas. Y recién después, el paso 3 corresponde a la aplicación de técnicas de sanación, ¿ya? Y digo técnicas, así como bien plural, sin hablar de ninguna en particular, porque la técnica va a ser útil y va a ser exitosa dependiendo de la persona y de los orígenes de su enfermedad o de sus síntomas, ¿ya? Por eso nosotros cuando utilizamos nuestro enfoque de sanación, que es Alama, nosotros canalizamos información. Canalizar tiene que ver con recibir información a nivel energético desde distintos seres de luz, desde la fuente. Lo importante es que esta información nos dice qué es, cuáles son los orígenes de las causas, ¿no es cierto?, de la enfermedad de la persona, pero también cómo debiéramos tratarlo. Y ahí el cómo debiéramos tratarlo aparecen de repente técnicas que hemos canalizado antes o técnicas que aparecen solo para aplicarlas a esa persona en particular, ¿ya? Entonces, las técnicas pueden ser muy variadas. No, tampoco existe como que, por ejemplo, la acupuntura sea mejor para tratar los desórdenes alimentarios o la terapia pránica sea mejor para tratar los trastornos del sueño. No, no ocurre así, no ocurre de manera universal porque somos todos distintos. Es más, un trastorno del sueño probablemente va a tener distinto origen dependiendo de quién es la persona que tenga ese trastorno. Entonces, dicho eso, esos son los 3 pasos para sanar energéticamente. Queremos seguir hablando de la sanación energética y de algunos puntos o aspectos de la sanación en particular, quizás algunas técnicas o algunas protecciones energéticas. Lo vamos a ver en los siguientes videos, así es que muchas gracias y que les vaya muy bien.